2, en lo que voy por algún rato, y las resolvemos. Son de banqueos de preguntas, así que también las vamos a explicar un poco, aprovechando el tiempo ya, de paso que estamos. 22, 22. Ya. Voy a traer algo de agua y regreso. Si tienen respuestas normales, las pueden editar las claves. Ya regresé. A ver, ya bueno, a ver, responder eso. Uno B y uno B. Sí, yo creo que también, pero a ver, vamos a desglosarlo. Primero, la vía táctil epicrítica. ¿Qué quiere decir epicrítica? Es la más evolucionada. Es decir, que no va a ser de acusación en la parte del, en la médula espinal, sino que va a ser de acusación en el bulbo raquídeo o la médula oblongada a través del núcleo de Golden y Burdage. ¿Qué se inicia en receptores táctiles de la mano? Tendrá su segunda neurona en. Ya, primero vamos a desglosar. Segunda neurona. Primera, segunda, tercera. La chamba de la primera es llevar el estímulo desde el receptor que se ha captado hasta la médula espinal. La segunda, su chamba es de la médula espinal hasta el tálamo. Y la tercera es del tálamo al cerebro. Entonces a nosotros nos piden la segunda. De la médula espinal hasta el tálamo. Lámina 5. Bueno, sí, efectivamente, núcleo cuneiforme es la clave. Núcleo cuneiforme, también llamado el as de Burdach, pero vamos a ir regresando. Si no te acuerdas exactamente la respuesta, vamos a ir uno por uno. Lámina 5. ¿A qué me recuerda lámina 5? Me recuerda al... A ver, aquí lo tengo.
Ya. A esto. ¿Qué habíamos dicho de las láminas? La lámina 1 es parapático, el discriminado, el más grueso, el más vulgar. La lámina 2 es dolor y temperatura. Y 3 y 4 son para epicrítico y propioceptivo consciente. La lámina 5 ya está fuera. ¿Para quién es 5? Para las cerebelosas, las propioceptivas. Entonces acá descartamos esta. La A no es. Núcleo talámico. Bueno, acá simplemente se mata solo, porque la segunda neurona va a llegar. mm, La segunda neurona no está en el núcleo talámico, está en la médula espinal. Es la encargada de llevar todo el impulso desde la médula espinal hasta el tálamo. Entonces tampoco es. Núcleo gracilis puede ser, lo dejamos en stand-by. Y núcleo espinal delicado ni siquiera sé qué es. A ver, vamos a buscarlo. Núcleo espinal delgado. Núcleos de nervios canales, núcleo espinal, accesorio. Creo que ni siquiera existe el término. Pero bueno. Entonces, nos queda núcleo gracilis o núcleos cuniformes. Si recordamos la vía epicrítica, recordamos que van por el núcleo de Goldberg de Burdach, también llamado núcleo, bueno, el haz de Goldberg de Burdach, también llamado el haz gracilis o cuniforme. Y van a culminar en el bulbo raquídeo, donde va a estar, lo que es el núcleo cuniforme y el núcleo gracilis. Aquí tenemos nuestra vía epicrítica. Vemos, a ver, si está todo bien. Epicrítico, la primera neurona lo lleva a la médula, y la segunda neurona va a pasar por toda la médula y va a llegar hasta el bulbo raquídeo, donde acá se va a decusar en el núcleo de gracil o el núcleo cuniforme. Pero ¿qué habíamos dicho? Gol y Burdach. ¿Cuál es más cortito? De escribir Gol o Burdach. Incluso acá. ¿Cuál es más cortito? ¿Gracilis o cuniforme? Gracilis. Como Gracilis es más corto, es más chato, se va a encargar de abajo. Y como cuniforme es más largo, se va a encargar de arriba. Y acá nos dice mano. Mano está en miembro superior. Entonces la clave está bien. Cuniforme. Ya, y la segunda, a ver qué dice la segunda. La precisión correcta respecto al tracto espinotalámico lateral es. ¿Cuál es el tracto espinotalámico? Cuando nosotros hablamos de médula, tengo que traer mi dibujo porque si lo trato de dibujar yo, no solo no se va a entender, sino que se van a olvidar todo. Cuando hablamos de médula, hay distintos haces. Tenemos primero, a ver, ¿cuál nos está pidiendo? El espinotalámico lateral, es decir, este que va de acá. Parte del cordón lateral. ¿Y de qué se va a encargar este espinotalámico lateral? También se va a agarrar del tacto, pero del tacto el que no es protopático, dolor y temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Se origina en la lámina espinal 4, en la lámina espinal 6. No, el tracto espinotalámico lateral es primero de la sustancia blanca. Y la lámina 6 es parte de la sustancia, gris. Además, el haz espinotalámico lateral se va a originar de las láminas 1 y 2. ¿Por qué? Porque este haz lo que va a hacer es, va, va a venir la neurona y es de dolor a temperatura. Entonces, ¿a cuál va a ir? A la lámina 2. Y de la lámina 2 se va al haz espinotalámico lateral. Entonces está mal. Si estos podíamos entrar en duda. Pero como dice 6, no tiene nada que ver el 6. El 6 es cerebeloso. Termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ya, esto es fijo. Todas las vías sensitivas, porque después les van a preguntar una vía piramidal y me van a decir que yo les dije que terminan en el tálamo, sensitivas. Todas las vías sensitivas van a terminar en el tálamo, excepto el olfato. Bueno, el olfato también termina en el tálamo, pero va a pasar primero por la corteza. Entonces todas las vías sensitivas van a terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Conduce sensibilidad protopática.
Protopática, ¿cuál conduce la sensibilidad protopática? El eta, haz espinotalámico anterior y perteneciente a la lámina 1. Entonces esta no es. Cruza la comisura blanca posterior. No hay comisura blanca posterior. La comisura blanca es anterior. Esta es la comisura blanca. Entonces, primero, no hay. Si hiciera anterior, sí, se lo cruzan, pero ahí le están haciendo trampa. Por eso tienen que leer bien. Lean todas sus alternativas. Para teórico les dan creo que una hora, no me acuerdo. Y por último, asciende por el cordón anterior. A ver, hace espinotalámico lateral. Lateral. ¿Por dónde ascenderá? Hagan sus apuestas. ¿Anterior, posterior o lateral? Yo estoy en duda, pero es lateral. Entonces, la única correcta es la B, que va a terminar esta vía sensitiva del dolor y temperatura en el espintónico. A ver si traemos el dolor y temperatura. Tacto grueso, dolor y temperatura. Acá está. Y acá está, dolor y temperatura. Terminación nerviosa libre, si es dolor. Si es temperatura, Kraus o Ruffini. Kraus para el frío, Ruffini para el calor. Y bueno, las terminaciones nerviosas libres también transmiten calor, pero calor extremo, ya quemadura. Entonces, ¿qué va a pasar? Entra, ¿por qué lámina entra? Lámina 2. Y de la lámina 2 se va al haz espinotalámico lateral. Bueno, va a cruzar, se va al haz espinotalámico lateral, donde va a subir hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo y se va a la corteza. Entonces está bien. Creo que tengo dos más. Ya para resolver de frente para que ya nos vayamos a comer todos también. A ver, ¿esta de qué es? Esta también. 30. Uy, tubérculo cadegémino. Esta la vamos a dejar a un lado porque no les enseñó. Entonces, la vamos a resolver, pero primero vamos a resolver esto. La sensibilidad gustativa. ¿Qué es lo que pasa con la sensibilidad gustativa? La sensibilidad gustativa tiene su segunda neurona en... Ya. Ay, no, esto tampoco les he enseñado. Ya, bueno, vamos a aprender. Nunca es tarde para aprender igual. ¿Con cuál empezamos? ¿Con la 33 o la 4C? 33. Ya. Vamos a explicar un poco. Lo que va a hacer, cuando nos hablan de tubérculo cuadrigémino, inferior al mesencéfalo, primero tenemos que ver dónde está el mesencéfalo. ¿Por qué se llama cuadrigémino? Porque tiene como esta lámina de 4 dedos. Tubérculo cuadrigémino. Ya. ¿Dónde están? Acá está. Este es el tubérculo cuadrigémino, que se encuentra en el mesencéfalo. Cuadrigémino porque tiene como 4 pisitos. Entonces, lo que nos está preguntando acá es, ¿qué es lo que tenemos que entender primero es qué es el tubérculo cuadrigémino y con qué sentidos está relacionado, ¿ok? El tubérculo cuadrigémino, como pueden ver, tiene cuatro protuberancias, perdón, sí, cuatro protuberancias y se encuentra en el mesencéfalo cara posterior. Acá vamos a ver dos pares. Si se encuentra en el lado posterior, ¿qué es lo primero que pensamos cuando vemos posterior occipital? Dos cosas. Primero, vista. Vista. Si está en el lado posterior, vista. Entonces, ¿de qué se va a encargar esto? De los reflejos visuales. Es decir, va a estar relacionado mucho con lo que es el nervio óptico, el tracto óptico. ¿Qué son reflejos visuales? Por ejemplo, cuando hay un ruido y tú giras, o cuando tienes que seguir el balón, o cuando hay un video y el foco se mueve mucho, mueve los ojos, reflejos visuales. Igual también otro reflejo es la contracción y dilatación de pupila cuando te pasan la linterna por el frente de los ojos. Esos son. Y lo otro es que si es posterior también se va a encargar mucho de lo que es el oído. Dos cosas.
Dos funciones que tiene la lámina cuadrigémina. Bueno, tubérculo cuadrigémino, lámina tectal, placa tectal, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos preguntan de las siguientes vías, solo una llega al tubérculo cuadrigémino inferior del mesencéfalo. Señale lo correcto. Ya. Vamos una por una. Espino talámico lateral. ¿Qué sabemos del espino talámico lateral? Dolor y temperatura. Eso es lo que sabemos. Va a ir directo desde la médula espinal hasta el tálamo, no va a hacer pausas. Si hemos visto en los esquemas, va hasta el tálamo y la corteza cerebral, no pasa por atrás, en ningún momento se va para atrás, entonces esto no es. Y acá viene lo importante, el hemisco medial y el hemisco lateral. El hemisco medial, lo que va a hacer, lo que vemos, cuando lo hemos metido al hemisco medial, en tacto epicrítico. Cuando sube el tacto epicrítico, este va a subir por el hemisco medial. Y igual, con su hermano va a subir con el propio excesivo consciente. Y es a través de este menisco que va a subir hasta el núcleo del tálamo posterolateral. Pero va a pasar por la parte anterior del tronco encefálico. En cambio, la lámina cuadrigémina va a pasar está en la parte posterior. Entonces aquí es donde entra el hemisco lateral. El hemisco lateral es la gran vía, la gran, digamos, carretera, la gran carretera que va a llevar a la vía auditiva. ¿Ok? La vía auditiva. Bueno, es que pucha, estudian mis encéfalos. Porque yo ahorita les puedo decir que va a pasar por la oliva, los núcleos. Yo tampoco me acuerdo los núcleos de la cópia. Y hay una parte del mesencéfalo que se llama oliva, que va a pasar por ahí. Entonces, tampoco tengo mucha forma de explicarles porque no sé si se ubican muy bien en el mesencéfalo. El punto es que cuando hablamos del hemisco medial, vamos a hablar de tacto epicrítico. En cambio, el hemisco lateral, vamos a hablar de lo que es audición. ¿Ok? Entonces la clave sería el hemisco medial. Lateral, perdón. Pero digamos que lo único que has hecho es escucharme el repaso y no sabemos. Ese está descartado, porque está de frente. El hemisco medial, igual, es epicrítica, pero se va por la parte de delante. El hemisco trigeminal, ¿qué lleva? El trigémino. ¿Cuál es el trigémino? Quinto par craneal. ¿Qué sabemos del trigémino? Uno, que el trigémino va a tener una rama, bueno, se llama trigémino porque van a salir tres ramitas del tronco. Y lo otro, que va a ir directamente a la cara, pero a la cara, a la parte de lo que es sensibilidad. Bueno, simplemente cuando tú dices trigémino, trigémino se relaciona mucho con lo que es cara y con lo que es sensibilidad, lo puedes descartar. Y bueno, el espilotalámico anterior no tiene nada que ver acá. El espilotalámico anterior ya hemos visto que es simplemente de la propioceptiva, no pinta nada que ver. La respuesta es el hemisco lateral. Sensibilidad gustativa tiene su segunda neurona N. Ya, a ver, quiero ver si la atinado esta. Porque capaz por descarte sale. 46C, 33B, 46C, 40. Y así la han atinado. No sé si con Google o porque somos marcianos. Ya. ¿Dónde tiene la segunda neurona su sensibilidad gustativa? Vamos a ver. La vía gustativa no usa las mismas vías que hemos aprendido acerca de lo que es corporales. Primero, porque sus receptores no están en lo que es la piel. Y segundo, porque va a tener su propio estilo y cadenas propios también de los pares craneales que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el receptor de la lengua? Son las papilas gustativas. Las papilas gustativas o también son unos tipos de células ciliadas como unos peritos. Las papilas gustativas. Las papilas gustativas van a ser el receptor del gusto. Ahora, ¿cuáles son los pares craneales relacionados con el gusto? Los dos que dicen gloso. El séptimo, el noveno
y el vago. El séptimo es facial, el glosofaringio y el vago. El hipogloso es motor. El vago, bueno, tienes una lengüita, era como séptimo, bueno, y el décimo está acá al fondo. Lo que cuando se trata de sensibilidad. Pero ya bueno. El hipogloso que se encuentra debajo de la lengua, como su propio nombre dice, hipo debajo, gloso lengua, es motor y se encarga de los movimientos de la lengua. Estos son los sensitivos. Entonces, lo primero es que el gusto va a ir directamente, como ya está cerca, se va al bulbo. Esta es la primera neurona de los propios nervios y lo van a llegar al centro de información. ¿Cuál es el centro de información? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. Macho, ¿cómo se llama? El bulbo raquídeo. También deberíamos haber visto vía de los sentidos, los 5 sentidos. Bueno, ¿y a dónde se van todos los sentidos? ¿A dónde se van excepto el olfato? Se van al tálamo. Todos los sentidos excepto el olfato van antes de pasar a la corteza cerebral, van a pasar al tálamo. ¿Y en el tálamo cuál está? Esta es la segunda neurona y esta es la tercera neurona. ¿Y cuál es el...? Cuando hablamos de tálamo, hablamos de dos cosas. El núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. Dijimos que el lateral era de todo lo que es piel, pero el medial iba a lo que era cara. Entonces la lengua, al estar en la cara, no va a ir al núcleo ventral posterolateral, sino que esta va a ir al núcleo ventral postero medial. Yo creo que una imagen de vida. Vía gustativa. Ya, bueno, más o menos. Más o menos, a ver. No, pero ¿dónde ves esto? Posición al frente, andamos, ya. Eso es importante. Cuando veamos sentidos, vamos a ver que los sentidos, en particular, no van a llegar a la médula espinal. Van a ir al bulbo raquídeo por el mismo sentido de que está más cerca. El único sentido que va por la médula espinal, el tacto. Y de todos los sentidos, el olfato pasa primero por la corteza, o por el cintillo olfatorio, bulbo olfatorio, la corteza, y se va al tálamo. Todos los demás pasan primero al tálamo. ¿Bajo qué esquema? El mismo que hemos seguido. Receptor, una primera neurona que lo va a llevar hasta el centro de procesamiento, que en este caso es el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo es donde se da siempre la integración. ¿Por qué? Porque el bulbo raquídeo se va a conectar directamente con el tálamo. Y el tálamo, vamos a tener la tercera neurona. Tercera, segunda, primera. ¿Ya? Cuando veamos, bueno, no vamos a ver. Cuando vean sentidos, tengan en cuenta esto. En este caso vemos el nervio vago, los nervios trigéminos, el nervio facial, y estos van a pasar al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo van a hacer decusación y van a pasar a lo que es el tálamo, pero en vez de al núcleo lateral, al núcleo ventral posteromedial, porque eso ya es todo lo que se trata de cara. Y bueno, y por último, ¿a dónde se va a ir? Al área gustativa. ¿Cuál es el área gustativa? 44, 45, área de Broca. Y después vamos para atrás. 43, 42 y 41. 42 y 41, corteza auditiva primaria. Y 43, área gustativa. Entonces se va a esa corteza, área gustativa. Esto más o menos lo que es la vía gustativa. Entonces, vamos a ver un poco de lo que nos dice. La sensibilidad gustativa tiene su segunda neurona. Señala lo correcto. ¿Dónde tiene su segunda neurona? Entonces vamos a ver cuál es la segunda neurona. Siempre es la integración, la que está en el bulbo raquídeo. Uy, tampoco les he dicho esto. Ya bueno, la que está en el bulbo raquídeo. Vamos a descartar. Ganglio geniculado. ¿Cuál es el ganglio geniculado? Ganglio geniculado es, primero siempre que vean ganglio,
recuerden que ganglio es de sistema nervioso periférico, es decir, no pertenece al sistema nervioso central. Y la primera neurona siempre va a estar en el sistema nervioso periférico, porque ni modo que el sistema nervioso central sienta. Los receptores están en la periferia. Entonces, si ven ganglio y le está pidiendo segunda neurona, no tiene nada que ver. Segunda neurona siempre va a ser sistema nervioso central. Cuando hablamos de sensitivo, motor solo tiene 2 neuronas, seguimos hablando de sensitivo. Sigo con los traumas. Seguimos hablando de sensitivo. Cuando hablamos de sensitivo, la segunda neurona está en el sistema nervioso central. Y la tercera está en el tálamo, con excepción del olfato. Entonces vemos ganglio geniculado, esto no tiene nada que ver. Esto ni siquiera es primera neurona. No, esto creo que sí es la primera neurona. Si no me equivoco, del nervio facial, aunque no estoy... Bueno, la B, a ver. En el núcleo ventroposterior medial del tálamo. Núcleo, tálamo. Tálamo es segunda neurona, no, tálamo es tercera neurona siempre. Tálamo nunca va a ser la segunda neurona. En el núcleo solitario, efectivamente, el núcleo solitario parte del bulbo raquídeo. Cuando les hice el corte del bulbo raquídeo, que les dije solo apréndanse Cole y Burdash y cómo cruzan, mentí. También tienen que aprenderse los núcleos de los sentidos que están acá. Entonces, es en el núcleo solitario, este lo vamos a dejar. La lámina 5 de Rexek. Lámina 5, médula espinal. Esto en ningún momento pasó por la médula espinal. Y en el área 43, área 43, sí, pero el área 43 es la corteza. Es tercera, cuarta neurona. Entonces, no es. Aunque no tengas teoría, si tienes bien centradas las bases, puedes descartar agresivamente. Ganglio, sistema nervioso periférico, nunca es primera. Núcleo, tálamo es tercera. Esto no sé lo que es. Rexek es médula espinal y los sentidos no pasan por la médula espinal, solo el tacto. Y el área 43 es de la corteza motora. No, esto es entre tercera, cuarta neurona, hasta cuarta neurona, porque tercera es de tálamo. Entonces simplemente descartando te quedas con el que no sabes qué es. Y muchas veces en anatomía, si aprendes bien las bases, incluso cuando tú lees planchas y vas descartando, vas a entender cuáles son y cuáles no son. Bueno, ¿qué más tenía? Ya tenía algo que era de vías motoras, simplemente para darles una pequeña introducción a vías motoras cuando aprendan vías motoras. ¿Qué es la vía motora? Si la vía sensitiva iba de la piel hasta el sistema nervioso central, la vía motora va a ser córtico-espinal, es decir, de la corteza cerebral hasta para la espina, en la médula espinal. Y obviamente va a salir los nervios motores hacia los músculos que van a efectuar la acción. Córtico espinal o vía piramidal. ¿Por qué se le llama piramidal? Porque va a pasar por las pirámides que hemos visto antes. La corteza motora va a tener únicamente dos neuronas. La neurona motora superior, primera neurona, y la neurona motora inferior, segunda neurona. ¿Ya? Esta no tiene tercera neurona, va a tener dos neuronas. Una que la va a llegar hasta la médula y la otra que la va a llevar al músculo. Y se acabó. ¿Cuál se encarga de la...? Ah, ya. Acá hay algo que suele confundir mucho a los estudiantes, y es la corteza motora. Si bien la corteza más importante que va a originar el movimiento es la que está adelante del surco precentral, es decir, área 4, corteza motora primaria, esta no se va a encargar de todos los movimientos. También tenemos la premotora, la que está delante de ella, que va a encargarse un 30%, igual la motora primaria un 30%, y acá la somatosensorial, que va a ser el área 5 y 7. Y bueno, que va a trabajar con el área 1, 2 y 3, que es somatosensorial, con esta acá, va a trabajar, pero el área 5 y 7 es la que se encarga de los movimientos. Y entre ellas tres van a trabajar para dar las órdenes. El área 5 y 7 principalmente se va a lo que es movimientos del ojo y todo eso. Entonces vamos a hacer un corte del cerebro. El cerebro lo hemos cortado así, de manera coronal, y vamos a tener este corte. Entonces acá tenemos el conocido homúnculo de Benfield. Antes, cuando se experimentaba con personas, hacían electricidad en distintas partes de la corteza cerebral, y esta, al estimularla, hacía contracción en partes específicas del músculo. Y así es como también se fue construyendo la base del homúnculo de Benfield. Vemos acá los pies de manera chiquita, las manos enormes. Mientras más grande es el surco donde está el sentido, mayor es su tamaño y mayor es su especificidad. Eso.
Por ejemplo, las manos tienen que ser altamente específicas, tienen un tacto muy evolucionado, y es por eso que son más grandes y tienen surcos más grandes también. Después tenemos acá la cara, y la nariz, la lengua, y las vías motoras van a nacer de estas cortezas motoras. Estas cortezas y van a pasar por el... ¿Dónde está? Van a pasar por el brazo posterior, esta es, por el brazo posterior de la cápsula interna. Esta cápsula interna, por acá van a pasar muchas vías, principalmente motores sensitivas. ¿Por qué? Porque hay espacio. Y siempre que hay espacio, las vías van a pasar. Hay mucho espacio. Este brazo se va a dividir en tres. Tenemos el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Es acá por el brazo posterior, está acá, que van a pasar nuestras vías motoras piramidales. Después tenemos las extrapiramidales, que son otro cuento. Tenemos dos tipos, córtico espinal, es decir, de la corteza a la espina, y córtico nuclear, de la corteza a los núcleos de los pares craneales, no a las raíces, a los núcleos. Bueno, está repetido. Eh, ya, bueno, acá está lo que les dije. Acá está lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, y por el brazo posterior es que van a pasar los estímulos. Vías motoras no es muy diferente a lo que hemos visto en vías sensitivas, simplemente que va para el otro lado. Va a empezar obviamente en la corteza, donde terminan las vías sensitivas termina en la corteza, y donde va a empezar la vía motor va a terminar en la corteza. Entonces vamos a ver la más sencilla, que es la piramidal cruzada en este caso. Entonces, a ver, voy a agrandar esto. Vamos a agrandar esto al máximo para que se note bien. Posición. Ahí, frente. Piramidal cruzada. Van a ser de la corteza motora. En este caso están haciendo la corteza motora primaria y va a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. Acá tenemos lo que es el mesencéfalo. ¿Qué es lo que va a pasar por el mesencéfalo? Cuando hablamos de vías descendentes, hemos desarrollado dos vías descendentes, ¿no? Ambas son, bueno, dos vías, dos haces. El haz cerebro... Acá está. Haz córtico espinal anterior y haz córtico espinal lateral. Entonces son por estas vías por las que van a pasar. ¿Dónde está? Acá. Acá está. Estas dos haces, que nos habíamos olvidado porque estas son motoras. Todo el tiempo hemos hablado de todas las demás, pero estas son motoras. Entonces, cuando veamos motoras, cuando vean piramidales, extrapiramidales, suelen pasar por esta. Este es córtico espinal, cuando es en el lado lateral es cruzado, y cuando es en el lado anterior va a ser directo. ¿En qué se diferencia? Uno va a ir al mismo lado y el otro va a ir al lado contrario. Entonces, ¿cuál es el modo operandi? No, la forma en cómo funcionan estas vías. El mesencéfalo va a pasar por el haz córtico espinal. En este caso estamos viendo que está pasando por el córtico espinal lateral, es decir, que esta se trata de una vía cruzada. Si fuera espinocortical anterior, va a pasar por una vía directa, por el puente, por el bulbo raquídeo. Acá va a ver la decusación de las pirámides, y es a través de la decusación de las pirámides que hemos visto. También vimos en la parte sensitiva que tienen como unas rayitas en medio de ellas, que va a haber la conocida decusación piramidal. Decusación piramidal o decusación motora. Bueno, se va por el haz córtico-espinal lateral, va a ir hasta el cordón lateral, y una vez sale, va a juntarse al núcleo, al área motora. En este caso, ¿cuál era la gran área motora? La lámina 9, por la lámina 9, y de la lámina 9 va a salir hasta lo que es el músculo, hasta lo que es una extremidad. Entonces, cuando traten de estudiar vías motoras, primero, conceptos básicos que siempre deben entender, hay dos neuronas. Siempre en las vías motoras va a haber dos neuronas. La primera, que va a ir desde el cerebro, o desde la corteza cerebral, va a cruzar mesencéfalo, puente, la protuberancia, y va a hacer decusación en las pirámides
bueno, solo en las vías piramidales, o valga la redundancia, va a ser decomposición en las pirámides. Va a bajar y antes de salir de la médula espinal va a estar acá la segunda neurona. Como esta está arriba va a ser neurona motora superior y como esta está abajo va a ser neurona motora inferior. Estas son las dos neuronas que tienen que tener en cuenta siempre. Ahora, lo más importante cuando les pregunten de vías motoras es entender si es directa o si es cruzada y también lo que es los nervios craneales. Porque los nervios craneales, o al menos los motores, van a tener su origen principal, bueno, su salida en lo que es el puente junto con el bulbo raquídeo. Ya habrán visto láminas, su salida las tiene en el puente con el bulbo raquídeo. Y entonces también hay vías piramidales o vías motoras, las cuales nacen de la corteza, llegan al puente y de aquí se bifurcan. Bifurcan y pueden ser igual contralaterales o ipsolaterales. ¿Qué era ipsolateral? Acepta al mismo lado. Y contralateral acepta al lado contrario. Bueno, ya siendo 8, ya es la 1. Yo quería terminar 2:30, pero bueno, ya siendo la 1, eso sería todo por mi parte. Lo que yo les recomiendo es más que nada vías. Si saben las sensitivas y si saben las motoras, tienen bastante de dónde agarrarse. Y no hace falta que se aprendan por dónde pasa cada as, cada vía. Esta vía pasa por esta, sino que te aprendan los fundamentos. Si te aprendes anterior, posterior, y vas aprendiendo los fundamentos de cada cosa, te vas a dar cuenta que todo toma un orden. Porque si el lado anterior hace algo, se va a mantener así en todo el sistema nervioso hasta arriba. Y muchas cosas las puedes sacar por descarte. Primera, segunda, tercera neurona, si tú sabes cuál es la función de cada esa neurona, no tienes que recordarte cuál las pasa o el núcleo específico del tálamo en el que está. Recomendaciones. Rezar. Recomendaciones lo único, rezar. Ya también algo que les quería decir, van a trabajar con cuerpos. Eh, lo que tengo entendido es que no han trabajado con cuerpos en la parte de neuroanatomía. Igual nunca hay mucho material de neuroanatomía. Compartíamos entre 12 o 16 personas un cerebro y eso. Sí, suele ser el material bastante escaso. Pero ahora que van a trabajar locomotor, lo que van a trabajar tronco, lo que van a trabajar lo que es tórax y me falta una unidad, cabeza y cuello, va a haber material. Y son cuerpos. Ustedes son terapia ocupacional, ¿ok? A mí no me importa lo que hagan las demás bases. Yo soy de Teo. Yo soy fiel a tecnología médica, me encanta como comunidad, al menos la base 24. Yo no tengo ningún problema con apoyar a la base 24, 25, tecnología médica en general, pero lo que sí les voy a pedir es, van a trabajar con cuerpos, yo sé que no les va a chocar, lo que les va a chocar es el formol, no les va a chocar tanto, les va a quemar los primeros días, el cuerpo huele mucho más, cuando tengan que voltearlo, no respiren cuando volteen un cuerpo, pero respeto. O sea, no les pido que oren o que no quieran tocar o mover al muerto ahí que van a tener, al que les toque. El mío se llamaba Paco el Flaco. Tampoco que no tomen fotos, porque es parte de la edad en la que estamos, pues también. Pueden tomar fotos, pueden tomarse fotos ustedes también, pero hay líneas muy delgadas que ya cada uno me imagino que va a trazar conforme. Y eso, les pido que como terapia ocupacional van a trabajar con personas. Van a trabajar con personas, van a ver que historias muy tristes, muy, muy tristes en cualquier rotación. Viejas de 70, señoras de 60, 70 años, que son el único sostén porque le salió un hijo con, yo que sé, con TEA, con autismo nivel 5, y depende de él, tiene 40 años, la señora tiene artritis, para llegar al centro tiene que levantarse a las 4 de la mañana porque no lo puede dejar solo el niño, bueno, el señor que, además, historias muy tristes. Y el hecho de que la persona esté viva o muerta no tiene nada que ver con que le falten el respeto. Entonces, con eso los dejo. Pórtense bien, no rompan nada y no jueguen con los cuerpos. ¿Sí, Luna? ¿Preguntas? Hola Daniel, una consulta. Entonces, lo que es el sentido táctil siempre va a pasar en su segunda neurona por lo que es bulbo, o me estoy equivocando.
lo que es sensitivo, tal cual del Ujú. tacto, va a pasar por la médula espinal y claro, va a pasar por el bulbo siempre. El problema es dónde hace la decusación. Hay Claro. algunas vías que hacen la decusación apenas entran a la médula y otras que hacen ya en el bulbo raquídeo. Pero todas pasan por el bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. Lo único que conecta la médula con el mesencéfalo es el bulbo raquídeo. Y en cuanto a los otros sentidos, ellos no van a pasar por bulbo, o también van Sí a pasar pasan por por ahí. bulbo también. Pasan por bulbo. Depende mucho también. El olfato, por ejemplo, no va a pasar por bulbo, va a pasar por sentido olfatorio. A ver si tengo vías de la vista y de la audición. Por ejemplo, acá la vista no pasa por bulbo, va a pasar por el nervio óptico, el quiasma óptico que está por la base del cerebro y se va al tálamo. Pero aquí lo que es el órgano de la audición. Pero audición sí va a pasar por lo que es el bulbo, por lo que es la oliva, principalmente por la oliva. Lo que pasa por la oliva va a pasar bulbo, parte del bulbo. A ver, a ver si tengo una imagen acá. Oliva de audición. Oh, no se entiende. Bueno, acá se entiende. Esta, por ejemplo, es de la corteza auditiva. Bueno, de lo que es el sentido de la audición. Entonces, por ejemplo, el gusto va a pasar por el bulbo. La audición, la audición va a empezar acá, a ver, oliva virtual, nervio. Ah, pasa por la oliva. Núcleos oculares, andinas, nervio auditivo. Ya. La virtual va a pasar de, esto es lo que es oído interno, y es tronco encefálico, esto es mesencéfalo. Ya, por ejemplo, el audio, la audición no va a pasar por el bulbo. Va a pasar directamente por lo que es el mesencéfalo. Como pueden ver, la oliva superior, esta va a llevar al hemisco lateral, que también es parte del mesencéfalo. Mm, Luego va a subir al tálamo, al colículo inferior, o va a subir al tálamo y se va a ir a la corteza auditiva, que es 42, 43. No, 41, 42. Pasa muy cerca, muy, muy cerca. Si puedes ver acá el sonido entra y pasa muy cerca. Aquí abajo ya es bulbo. Pasa muy cerca, pero tal cual, no pasa por bulbo raquídeo. Como gusto, que sí pasa. El gusto va a pasar por lo que es bueno, va a pasar directamente por lo que es el bulbo raquídeo, porque va a pasar por debajo de la oliva superior y va a rozar esta. En cambio, lo que es la vista tampoco pasa por bulbo. Y el oído sí se va de frente por la sentido olfatorio. La vista por donde se va, si no me equivoco, es por el quiasma óptico. A ver si lo buscamos, quiasma óptico. Y cuando ven la visión inferior del cerebro, también lo pueden ver. Acá está. Esta cintita de acá, por esta cintita va a pasar. La retina, de la retina pasa al quiasma óptico y del quiasma óptico se va al tálamo y del tálamo se va a la corteza visual que es para acá atrás. Tiene literalmente este camino. Cuando vean, en las PPTs de Matuda lo que no he visto es sentidos, eso es lo que me ha chocado un poco. Pero lo que Matuda suele preguntar de sentidos suele ser mayormente vista, mucho de vista. Entonces, capaz de entender, a ver, acá hay tracto protoplático final, ¿no? Ocular, médula espinal, sistematización. Más no es, médula espinal, sistematización, vía motora tampoco. Vía piramidal, hay mucho vía piramidal, pero no. Lo que suele preguntar es más que nada vista, Matuda siempre. Extrapiramidal, vía extrapiramidal es otra historia. Hace descendentes y se pasa a arco reflejo. No hay, después de irrigación, no hay sentidos. No sé si en clase les han enseñado sentidos. No, no hemos visto sentidos este ciclo.
Es que normalmente lo que es sentidos se lo guardan para lo que es cabeza y cuello, porque ahí van a ver todo lo que es la retina tal cual, lo que es la cóclea, y ahí van a volver a tocar un poco de neuro también. Claro, le va a tocar el trago, el antitrago, todo eso. Lo único que les puede tocar a ver, voy a ver si en mi banqueo de preguntas tengo algo de sentidos. Tengo vías, ojo tengo, médula espinal, tronco cerebral, cerebelo, áreas del cerebro, hipocampo, bulbo raquídeo, fibras nerviosas, ganglios basales, no, pares craneales, receptores, ACGIS, tálamo y hipotálamo tienen que aprenderse muy bien también. El cerebro límbico, que es solo de riñón. Tengo ojo nomás. Ojo que, a ver. mm, a ver. Ojo tal, tapetum. Ya, a ver. Lo único que he visto en su banqueo de preguntas que viene de los sentidos es ojo. A ver si entendemos un poco lo que es ojo. Esto no es, esto es. Vamos acá. Aquí no tiene el anterior. Todo esto. Esta es una que ha venido en negro también. Acerca de lo que es tapetum, el ojo. Vamos a ver si encontramos una imagen del ojo también. Tapetum presenta fibras de comisurales, aunque esto es una pregunta más de fibra que de ojo. Creo que el tapetum es una capa que está detrás de la retina. Aquí está. Esto no es tanto de, esto es más de lógica que de lo que vamos a hablar de lo que les va a tomar en neurotomía. Esto lo pueden sacar por descarte también. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es el tapetum lúcido? El tapetum va a ser uno que es parte de, o sea, va a tapizar lo que son lo que es, lo que justo detrás de la retina, va a tapizar. Es como una pequeña capita que va a permitir a todo integrarse de manera correcta. Esto no es ojo, la asociación de previsión. Esto es tapetum de, de cerebro. Claro, de ganglios basales. A ver, claro, esto no es tapetum lúcido. Bueno, pero de paso aprendemos algo de fibras. Esto no es tapetum lúcido. Esto es tapetum del cuerpo calloso. A ver, una imagen del cerebro. Justo un corte coronal. ¿Dónde están las imágenes? Esta parte. No sé por qué lo tenía guardado en ojo. No le toman sentido, creo. El tapetum lúcido. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El tapetum lúcido, uno, va a ser una pequeña membranita que lo que va a hacer es eh, tapizar las paredes del cuerpo calloso, pero el lado lateral. El lado lateral del cuerpo calloso, lo va a cubrir por completo. ¿Y qué hay que entender de esto? Acá lo que nos pide es el tipo de fibras. Hay muchos tipos de fibras. Tenemos, por ejemplo, las fibras comisurales. ¿Cuáles son las fibras comisurales? Estas fibras comisurales son parte del cuerpo calloso, porque van a conectar ambos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Fibras comisurales. También se encuentran en el fornix, por ejemplo, y en el propio tapetum. Al cubrir el cuerpo calloso, también tiene parte de estas fibras comisurales. ¿Sabes? Puede ser esta. Esta puede ser. Después tenemos la asociación corta. ¿Cuáles son las de asociación corta? Como su propio nombre dice, asociación corta, entonces van a compartir un hemisferio con otro hemisferio, con el mismo hemisferio. Entre ellas
van a estar ayudándose. Entonces, asociación corta tenemos acá a lo que son, bueno, las que van a integrar los mismos núcleos del cerebro entre ellos mismos. Tenemos, por ejemplo, los símbolos. Y, a ver, las fibras de proyección. ¿Cuáles son las fibras de proyección? Las fibras de proyección son las que hemos visto en todo este tiempo. Las que van a conectar la corteza cerebral con la médula del tálamo. Todo este tiempo que hemos estado viendo vías, estas se llaman fibras de proyección, son las que viajan más lejos también. Están, por ejemplo, en el fascículo gracilínico deforme, propio que hemos dicho de Golgi-Burdach, ahí están las proyecciones. De asociación dorsal, ahí estamos. ¿Qué es? Fibras de asociación dorsal. Las fibras de asociación dorsal son tractos de sustancias blancas interhemisféricas que conectan áreas corticales distales. Ya son las mismas que de asociación corta, simplemente que van a conectar áreas del hemisferio, pero de un lado a otro. Son más grandes que las áreas cortas. Y bueno, la de asociación, que es el conjunto de estas, asociación dorsal y asociación corta. Entonces, ¿el tapetum dónde se ocupa? Imaginemos que acá tengo mi cerebrito. Mi cerebro precioso. Acá voy a tener lo que es el cuerpo calloso y los propios ventrículos. Ventrículo lateral. Y el tapetum lo que va a hacer es estar y laminar todo esto. Bueno, no tenía un modelo. Va a laminar lo que es todo el cuerpo calloso. Toda la comisura del cuerpo calloso. Entonces, no, esto es prácticamente de memoria, tapetum. No me acuerdo dónde lo he escuchado. Creo que en ganglios basales lo he visto. Y ya me desvié. Estamos hablando de sentidos, ¿no? Bueno, el punto es que si les preguntan algo de sentidos, sentidos es el único que pasa por el bulbo. este, gusto. Audición pasa también muy cerca. Algunas teorías dicen que sí pasan, otras que no. Matuda no sé qué les dirá. Si tienen dudas de neuro, alguien que sabe mucho en todo lo que es neurología, neuroanatomía, neurofisiología, ya lo habrán conocido, el licenciado Sarmiento, es probablemente la persona que más conozca acerca de todo. Él es de terapia ocupacional, es parte del área de neurología. Y aunque hable lo bueno de Sarmiento es que habla para cualquier persona. Tú con Sarmiento puedes estar desde sabiendo toda la teoría hasta sin saber nada y vuelvas a entender. Bueno, creo que ya es muy tarde porque este miércoles tienen, pero lo podían dar un variedad de preguntas a Sarmiento. Entonces, cuando hablamos de sentidos, lo único que vamos a hablar es de gusto, olfato, tacto y audición. A ver, gusto pasa por bulbo. Tacto, ya hemos visto todo lo que es tacto. Tanto vista como audición pasan cerca del bulbo, porque bajan, pero se quedan por lo que es la comisura justo en el mesencéfalo. Entonces pasa muy cerca, rozando. Yo creo que audición sí pasaría. Pero la verdad que debería leer a ver si pasa o no pasa, pero me parece que audición sí pasa. Y me falta uno, no. Gusto, audición, tacto, vista. Olfato. Bueno, el olfato se va de frente al cerebro. El olfato sí no pasa nada por nada. Igual, cuando les hablen de. A ver, aprovechando también. Área del cerebro, el oncus. Bueno, esto es fácil, ¿no? Señales sentido que. Auméntula. A ver, estoy buscando. No lo tengo. No lo tengo acá. Cuando estudien también
A ver, lo que más se le va a complicar a la anatomía siempre va a ser las vías, principalmente las piramidales. Las extrapiramidales creo que no vienen, aunque Matuda los pone. Si quieren se ponen un video de YouTube, extrapiramidales no suele venir mucho. Suele más que nada vías sensitivas, porque son las más sencillas también. Y, y nervios craneales. Pares craneales es lo que se les va a complicar. Porque no, o sea, no se basta con que se aprendan los 12 pares craneales, sino que tienen que aprender origen aparente. El origen aparente es sencillo porque están prácticamente todos en el entremesocéfalo y el bulbo. El origen real, si lo craneas un poco, lo puedes sacar con el escape agresivo. Y bueno, donde terminan, que también es bastante sencillo porque función no les va a preguntar, no creo. Lo único que les puede preguntar es, cuando se lesiona el nervio, ¿qué afección habría? O igual, cuando se lesiona el cerebelo, ¿cuáles son los síntomas que se deberían ver? No sé si hay más preguntas para resolver. O si tienen una fija, a ver, para descartar las alternativas también. Daniel, ¿no tendrás algún banqueo? Son los mismos que nos han pasado. A ver, yo tengo acá un canvas. Voy a ver si me doy el trabajo de ordenarlo también. Y se los paso en la noche con el delegado. A ver si me doy también el tiempo también. Son los mismos que les han pasado. A ver, les voy a pasar un banqueo. Ahorita le paso a la delegada también un banqueo de Teo, pero me parece que sí los tienen también. A ver, tengo tantas páginas abiertas que ya no sé cuál es cuál. A ver. Documentos. Por ahora el más importante es este. Le puse a Cristina un banqueo que me parece que sí lo tienen. Igual lo revisan. Es el que me pareció más acertado. Porque hay uno que dice cuántas neuronas tiene el sistema nervioso, pero creo que ese es de fisiología. Porque Matoda no suele preguntar esas cosas. Matoda suele preguntar mucho anatomía. Y sus preguntas de teoría también son de anatomía. Igual cuando vean irrigación. Irrigación, sus preguntas de irrigación de Matuda son la arteria lemnisco. Cuando la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior, no, perdón, la comunicante anterior van a ser de la carótida interna. Pero antes de que la carótida interna dé a la comunicante anterior, va a tener la arteria de los meniscos, algo así, arteria lenticular. Esta es. Arteria lenticular. Esta no está en el polígono de Willis. Es la de las pocas que deben aprenderse que irriga, que no está en el polígono de Willis. ¿Dónde les murió? Acá está. ¿Ya? A ver si carga. No sé si no carga o no está. No, no carga. A ver. Como que no se diferencia, ¿no? Ya, bueno, ya, esta es la arteria lemnisco, lenticular. La arteria lenticular van a ser de la carótida interna. Ven acá que la carótida interna se va para la cerebral anterior y la comunicante anterior y acaba de origen a lo que es el polígono Willis. Pero tiene una rama más, que es la arteria lenticular. Esta arteria lenticular lo que va a hacer es meterse por dentro del cerebro y va a irrigar muchos los núcleos, los principales núcleos del cerebro, también núcleos del hipotálamo. Cuando toque el hipotálamo probablemente se lo mencione bien. Así bien. Acá está mejor. Bueno, no sé por qué, no me dejan piratear imágenes, pero algo se entiende. De la carótida interna va a hacer su chamba y se va a ir para el polígono de Willis con la comunicante anterior y su propio la cerebral anterior, la cerebral media, comunicante posterior, pero va a tener otra ramita, que es la lenticular.
Y todo esto va a ser parte del hipotálamo, de los núcleos del cerebro y también de lo que es el propio núcleo lenticular, pues por eso viene su nombre. Entonces es una arteria que le gusta a Matuda también. Es que Matuda es raro, que le gusta a Matuda. Igual, ahorita más tarde, voy a ver si me doy el tiempo de pasarles las preguntas separadas, pero separadas por tema. Porque los banqueos vienen muy mezclados, de forma que estudias áreas, aprendes áreas, estudias irrigación, miras todas las preguntas de irrigación. Y a más tardar el lunes. Ya, sí, eso sí sería todo por mí, porque ya también se acercan mis parciales. No sé si voy a estar acá para el computador. Sí, dime. Daniel, una consulta. Todas las diapositivas que has estado usando, ¿las podrías compartir? Claro, también. No tengo problema, ¿no? Igual la mayoría son robadas de Matuda, pero ya, si les ayuda, no tengo problema. También ahorita que termine lo descargo y se lo paso a la delegada. Ya no me acuerdo qué le está diciendo. Ah, ya. El locomotor, para mí, es más sencillo lo locomotor, que se van a poder relajar un poco más. Y si no se relajan, igual tienen que aprenderlo bien porque el locomotor lo va a perseguir. Cabeza y cuello, no me acuerdo nada porque no lo hemos visto. Abdomen, tronco, hemos visto algo. Neuroanatomía también algo sé porque también lo hemos visto. Pero el locomotor sí los va a perseguir hasta que se mueran. Si van a seguir en la carrera, los va a perseguir hasta que se mueran. Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas, ideas, donaciones? Bueno, Cristina, ¿estás ahí? Bueno, visto que Cristina abandonó, ya nomás le deseo mucha suerte en su parcial también. Concéntrense. Si van a copiar, de atrás para adelante, no volteen la cabeza porque los van a descubrir. Y poca cosa más. Lo que yo les recomiendo es que... Sí, creo que voy a hacer... Miren, voy a hacer un simulacro, ¿ya? El lunes. O no sé si voy a hacer, ¿no? No sé, tengo bases neurológicas. Bueno, en el peor de los casos les paso un simulacro para que lo resuelvan a conciencia. Y si jalan, al menos para que no jalen el de verdad. Agradecimientos a dos, a uno, a Kiara, que me ha pasado las planchas de todo Teo, y a Sarela Cuellar, de Enfermería Base 24, que me ha pasado las planchas de... Te dan contacto con las otras bases. Obstetricia, enfermería. Bueno, enfermería no tiene otro coordinador, pero obstetricia, muchas de sus preguntas se van a parecer a lo que ustedes van a hacer. Entonces, si tienen gente de obstetricia, de medicina, algunas. Las preguntas de medicina no se parecen. Las preguntas de teoría capaz, pero las de práctica no se parecen en nada a las de medicina a las que le van a tomar ustedes. Entonces, obstetricia, enfermería, si tienen sus planchas también, úsenlas. Yo les recomiendo que empiecen de abajo para arriba. No se salten ninguna diapositiva de Matuda porque, bueno, las piramidales se pueden saltear. Yo les recomiendo, como digo, que empiecen de abajo hacia arriba y que dejen de irrigación para el final. Por más que en mitad de médula espinal te salga la arteria vertebral, ignórala, irrigación déjala al final, porque de la nada te va a decir tal arteria y termina en el putamen. Entonces vas a decir, ¿dónde queda el putamen? Te va a decir, al costado del núcleo lenticular. ¿Y dónde queda el núcleo lenticular? Y al final te vas a desviar. Estudien primero a grandes rasgos. Yo les recomiendo por parte. Primero columna, van subiendo a bulbo, van subiendo a mesencéfalo, van subiendo a cerebelo. Cerebelo es bastante sencillo también. Y dejen cerebro. Irrigación para el final. Osteología, hasta lo que tengo entendido, no viene mucho osteología. Osteología viene en cabeza y cuello. Igual, lo único, los agujeros de cráneo. Y poco más. Cristina, ¿volviste a la vida? Ah, ahí también descargo, dejo compartir. Ahora sí, nos vamos todos a almorzar, creo. Descansen, descansen bastante, porque el martes no van a dormir.
Lo más que yo he dormido antes de un parcial de anatomía han sido 2 horas y media. Hay dos clases de personas, unos que se acuestan, estudian hasta las 4 de la mañana y se levantan a las 6, y yo que me acostaba a las 8 y me levantaba a las 11 de la noche, y de ahí me iba de largo, para no ser pueda sináptica. No es para darle falsas esperanzas, pero el primer examen siempre es el que más choca, es más que nada porque todavía no entienden muy bien cómo estudiar neuroanatomía. Están en, anatomía no es un curso, es un curso que no se estudia, que se estudia diferente a todos los demás. Entonces, no se centren en un método, busquen lo que les funcione. Ahorita que tienen un día libre, busquen lo que les funcione. Si les funciona ver videos, ahí. Si te funciona escribir, ahí. Si te funciona leer, está bien. Si te funciona dibujar, está bien. Si no quieres dibujar, no hay problema. Busquen qué les gusta porque es lo que van a hacer el resto del ciclo prácticamente. ¿Y qué más falta? Bueno, en la vida. El primer examen de anatomía, en mi base, casi todos los jalaron. Entonces, lo malo de jalar un examen es que te complica la vida y que al final estás contando cuántos puntos te faltan o si tienes que aprobar con 11 para no irte para poder dar sustitutorio. No te compliques, lo mismo que les he dicho siempre y que les digo tanto en histología como en anatomía, marquen, si no sabes, marca, si hay dos cosas y tú crees que son lo mismo, pon lo mismo. A uno le vas a atinar, al menos a uno le vas a atinar y eso es lo que importa. Pero no dejes nada en blanco. Si sabes que estás equivocado, Matúa dice que no acepta corrector, no pierdas nada con intentarlo, porque Matúa siempre decir que el corrector que no va a aceptar nada si está borrado, porque está borrado cuando reclames, pueden calificarlo diferente. No le hagas caso, no pierdas nada con intentarlo, igual con histología, usa el corrector, no hay ningún problema. Y ya, ahora sí, me despido. De acá a un tiempo les paso lo que son las planchas y también las diapositivas. Así que buena suerte y hasta la próxima. Hasta que en el futuro nos vuelva a reunir. Buena suerte, chicos. Adiós.